Una anciana cogió a dos niños negros sin hogar. 27 años después, detuvieron su cadena perpetua. La sala del tribunal permaneció en silencio, el peso de décadas oprimiendo a la frágil mujer esposada. Su cabello era blanco como la nieve. Sus labios temblorosos apenas podían articular palabras. El mazo del juez estaba a punto de sellar su destino, una cadena perpetua. Pero justo cuando el silencio se volvía insoportable, dos figuras se alzaron de la galería. Un hombre y una mujer, ambos de unos 40 años, erguidos con sus trajes, con la voz firme, interrumpieron la audiencia. Lo que revelaron conmocionó a todos los presentes y cambió el destino de la mujer que una vez los había salvado de la calle. Margaret Williams nunca se consideró extraordinaria. Vivió una vida modesta en un pequeño pueblo, sobreviviendo con su pensión de maestra tras jubilarse tras años de trabajo en escuelas públicas. Su casa era vieja y desgastada, su ropa de segunda mano, pero su corazón era increíblemente grande. Una fría noche de invierno, casi 3 décadas antes, había caminado a casa desde el supermercado y vio a dos niños acurrucados bajo una parada de autobús. Eran hermanos, un niño de unos 13 años y una niña de unos 10. Ambos estaban delgados, hambrientos y temblando. Sus padres los habían abandonado meses antes, y desde entonces habían vivido donde podían. Bancos de parque, escaleras, a veces en la parte trasera de una iglesia si nadie se daba cuenta. La mayoría de la gente del pueblo los ignoraba. Algunos cruzaban la calle, otros susurraban sobre esos niños que no pertenecían. Pero Margaret no pasó de largo. Se arrodilló, envolvió a la niña con su bufanda y le susurró: «Ven a casa conmigo. No te mereces esto». A partir de ese día, Margaret se convirtió en algo más que una extraña. Era refugio, alimento y seguridad. Los matriculó en la escuela, se desveló ayudándolos con las tareas y los defendió de los prejuicios que intentaban desmoralizarlos. No eran de su misma sangre, pero les dio el amor de una madre. Lo que nadie en ese tribunal sabía aún era que los dos niños que Margaret había salvado se habían convertido en personas que llevaban consigo sus enseñanzas en cada paso de sus vidas. Y ahora, décadas después, estaban a punto de devolverles el regalo que una vez les había dado. Pero los años no habían sido benévolos con Margaret. Después de que los niños crecieron y se fueron a buscar sus propias vidas, vivió tranquilamente, cuidando su pequeño jardín y haciendo voluntariado en la biblioteca. Sin embargo, los problemas llegaron cuando su vecino la acusó de fraude y robo. Todo comenzó de forma bastante inocente: una disputa por un terreno, un documento faltante y un error en las firmas. Margaret, que apenas entendía la jerga legal, firmaba donde le decían, confiando en la gente equivocada. En poco tiempo, se vio atrapada en un torbellino de acusaciones: fraude inmobiliario, falsificación de documentos y conspiración. A su edad, los cargos eran devastadores. Tenía 78 años y su cuerpo era frágil, pero la ley no tuvo piedad. Su abogado de oficio hizo poco por ayudarla, y los chismes del pueblo solo la retrataron como una anciana astuta que finalmente fue atrapada. Fue vilipendiada en la prensa local, y su antigua bondad fue olvidada. El día de su sentencia, la mano de Margaret tembló al estar ante el tribunal. Las lágrimas corrían por su rostro, no por temor a sí misma, sino por la vergüenza que creía que mancharía el recuerdo de los hijos que una vez había criado. No tenía familia que la defendiera ni amigos dispuestos a testificar. El juez leyó los cargos con voz fría y firme, preparándose para dictar cadena perpetua. Margaret se susurró a sí misma: «Dios mío, nunca tomé nada que no fuera mío. Por favor, que vean la verdad». Y entonces se hizo el silencio. Una voz grave resonó desde el fondo de la sala: «Su señoría, antes de juzgar, necesito hablar». Todas las miradas se giraron para ver a un hombre alto con traje negro dar un paso al frente. A su lado, una mujer vestida de azul marino lo seguía, con una presencia serena pero imponente. El juez frunció el ceño, molesto por la interrupción. «¿Y usted?» El hombre miró directamente a Margaret y luego al juez. «Somos la prueba viviente de que esta mujer no debería estar entre rejas». La sala estalló en murmullos mientras los hermanos se ponían lentamente de pie. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. El aire denso de la sala se movía como si las paredes contuvieran la respiración. El hombre se presentó primero: David Miller. Su voz era firme, su postura firme, pero sus ojos brillaban con emoción contenida. A su lado estaba su hermana Ruth Miller, serena y digna. Explicaron con voces temblorosas al recordar cómo 27 años antes solo habían sido dos niños negros sin hogar, olvidados,
hambrientos e invisibles para el mundo. Hablaron de las frías noches que pasaron durmiendo bajo puentes, de la vergüenza que les produjo mendigar por las obras de comida y de la desesperación que los convenció de que a nadie le importaría. Y entonces llegó Margaret. Los acogió, los abrigó con calor, los alimentó y, lo más importante, los trató como si importaran. No solo les dio cobijo, les dio un futuro, una brújula y valores que definieron en quienes se convertirían algún día. David, ahora un abogado respetado, habló con la autoridad de un hombre que había librado innumerables batallas en los tribunales, pero su voz se suavizó a mirar a la frágil mujer encadenada. Ruth, profesora de justicia social, estaba a su lado. Su presencia irradiaba la fuerza que nace de la lucha. Ambos atribuían cada victoria, cada ápice de resiliencia, cada logro de sus vidas a la mujer que comparecía acusada ante el tribunal. Sin ella, dijo Ruth, con la voz quebrada al borde de las lágrimas, no habríamos sobrevivido. No nos habríamos convertido en quienes somos hoy. Ella nos enseñó a defender lo correcto cuando el mundo quería que guardáramos silencio. Y no nos quedaremos callados ahora. Estamos aquí para luchar por ella, tal como ella luchó por nosotros. David se giró hacia el juez. Sus palabras interrumpieron los murmullos. La fiscalía la llama estafadora. Yo la llamo salvadora. Durante el último mes, he revisado cada pieza de evidencia en la que se basa este caso. Los documentos que, según afirman, falsificó, no están escritos a mano por ella, ni estuvieron nunca bajo su control. El vecino que la acusó, un hombre con un historial de disputas, un historial de acusaciones falsas y rencores tan profundos como sus bolsillos vacíos. Este caso no se trata de la verdad. Se trata de venganza, y la venganza no tiene cabida en este tribunal. Dio un paso al frente, colocando una carpeta gruesa sobre el estrado con fuerza deliberada. Aquí está la prueba de que Margaret Williams es inocente. Cada página cuenta una historia, no de culpa, sino de una anciana utilizada como chivo expiatorio. La sala del tribunal quedó en silencio. Incluso el aire parecía estar cargado de suspense. El juez se inclinó hacia adelante, ajustándose las gafas, examinando los papeles con lenta precisión. El fiscal se removió en su asiento. Su confianza se desvanecía con cada vuelta de página. Los susurros se extendieron por la galería, convirtiéndose en jadeos a medida que la verdad se volvía innegable. Margaret había sido incriminada. En la mesa de la defensa, la anciana sollozaba desconsoladamente. Sus frágiles hombros temblaban mientras aferraba las arrugadas manos al pecho. La plata de las esposas brillaba bajo las luces de la sala, pero por primera vez en meses ya no sentía su peso opresivo. La esperanza, algo que creía muerto hacía mucho tiempo, parpadeaba como una vela en sus ojos cansados. Minutos después, el garrote golpeó fuerte y decisivo, pero no con condena. En cambio, resonó la voz del juez. Caso desestimado. Señora Williams, puede retirarse. La galería estalló en un estruendoso aplauso. Una oleada de alivio y alegría inundó la sala. Las piernas de Margaret se doblaron bajo sus pies y se derrumbó en lágrimas mientras Ruth y David corrían a sostenerla. Los mismos hijos que una vez llevó en su vientre a lo largo de su vida, ahora la llevaban a ella. Los periodistas invadieron la sala, las cámaras destellaban, las preguntas se gritaban, pero Margaret apenas se dio cuenta. Su mundo se había reducido a los rostros de las dos personas que más amaba en el mundo. Con labios temblorosos, le susurró, pensé que lo había perdido todo, pero ahora lo veo. Nunca los perdí. Siempre fueron mis hijos. David se inclinó y apretó con fuerza su frágil mano. Nos diste la vida cuando nadie más lo hizo. Nos diste dignidad cuando el mundo intentó arrebatárnosla. Hoy era nuestra oportunidad de devolverte un poco. Ruth la abrazó y susurró, ya no tienes que luchar sola. La noticia del juicio se extendió mucho más allá de la sala. La historia de Margaret apareció en periódicos y programas de televisión de todo el país. Los jóvenes aprendieron que incluso el más mínimo acto de humanidad podía cambiar el curso de la vida de alguien. Margaret vivió sus últimos años no como la mujer casi condenada a prisión, sino como la mujer que una vez abrió su hogar en una cruda noche de invierno y cambió para siempre la vida de dos niños abandonados. Y, a su vez, cuando llegó su hora más oscura, esos niños, ahora fuertes, exitosos e inquebrantables, cambiaron la suya. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para ver más historias emotivas, dramáticas e inesperadas. Y cuéntanos en los comentarios desde donde la ves. Nos encanta saber de todos ustedes. Hasta la próxima. Manténganse amables.
curiosos y sigan viendo.